misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo, entregó la copa amarga, Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. La ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. 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 Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Buenas noches, amada iglesia, fe es la victoria, alcanzando al mundo. Les envío un cordial saludo a todos ustedes y también a los pastores José y Evo Urquijo. Que Dios me los bendiga y que Dios bendiga a todos aquellos que escuchan este audio. Para comenzar, vamos a orar y le vamos a decir a Dios, Padre bueno, santo y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Tú eres el único Dios perfecto, eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, eres el Dios amoroso. Hoy venimos ante ti, Señor, postrados a tus pies, mi amado Dios, creyendo en lo que dice tu palabra, lo que nos enseña también, Señor. Oh Padre bueno, hoy venimos ante ti a adorarte, a exaltarte, a glorificar tu nombre, Señor, a rendirte la alabanza a ti, Señor, porque tú eres digno de ella, mi amado Rey. Tú eres santo, eres majestuoso, tu poder es infinito y es para siempre. Gracias, poderoso de Israel, santo, santo, santo eres tú, mi amado Dios, lleno de amor, de bondad, Señor. Tu bondad, Señor, es grande. Gracias, Señor, por bendecir a tu iglesia, Señor. También a tu iglesia a nivel mundial, Señor, que tú la estés bendiciendo, mi amado Dios. Gracias por el privilegio que nos das para escuchar tu palabra, para predicar tu palabra, Señor, para enseñar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la sabiduría y el entendimiento que nos das para entender tu palabra, mi amado Rey, porque es tu consejo, Señor. Es tu voluntad la que estamos aprendiendo en ella, Señor. Por eso, mi amado Dios, nos acercamos a ti, Señor, para que tú nos llenes de tu santo y poderoso Espíritu, para que tú, Señor, nos sigas guiando, mi amado Dios, para que tú, Señor, nos ayudes en medio de esta pandemia, Señor, para que tú, Señor, no permitas que nos toque, para que tú, Señor, nos cuides, nos sigas cuidando y protegiendo a nuestros hogares, nuestras familias, para que tú nos sigas ayudando, Señor, siga dándonos lo que tanto necesitamos, Señor, que es tu guía espiritual, mi amado Dios. Bendigo en el poderoso y santo nombre de nuestro Señor Jesús a esta iglesia, de la victoria, alcanzando al mundo, alcanzando a las naciones. Bendice, Señor, a sus pastores, José y Eva Urquijo. Gracias, poderoso de Israel. Bendice la vida de cada persona que escucha el audio. Bendice a sus familias, Señor, sus trabajos. Gracias, bendito Dios, y a aquellos que no lo tienen, Señor, ábreles las puertas, abre puertas de trabajo, Señor. Gracias, precioso Rey, bendice también a las cenas de sus casas. Bendice la comida, Señor. Gracias, mi amado Señor y Padre. Te alabamos, Señor, en este tiempo y te exaltamos en todo tiempo, Señor, porque solo tú eres Dios, eres ser digno de ser alabado y exaltado, Señor. Eres digno, Señor, de toda adoración, de toda exaltación, Señor. Gracias, precioso Señor y Dios. Gracias, mi amado Rey. Gracias, Señor, por el privilegio que nos concede, Señor, de escuchar tu palabra. Aleluya, Dios. Amén y amén. Amados hermanos, amada iglesia, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver con la obediencia a Dios. Y ese estudio viene de Juan, capítulo 6, versículo 38, el cual voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús y con la unción de su precioso Espíritu Santo y la oración al Padre. Dice el versículo del capítulo 6, versículo 38 del Evangelio de Juan: porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué quiere decir el Señor acá? Él vino para obedecer, para hacer la voluntad de Dios, no la de Él. Y eso es lo que el Señor espera en nosotros, en nuestras vidas. En este tiempo, y sobre todo en este tiempo de pandemia, nos hemos dado cuenta, según las noticias, que todo el mundo está haciendo su propia voluntad. Las autoridades dicen no salgan. Las autoridades dicen lávese las manos seguido. Las autoridades dicen vamos a cerrar una localidad, a cerrar otra, vamos a tener tantas restricciones como sea posible para que no trascienda ese virus. Pero hay mucha gente desobediente. Y por esa desobediencia es que mucha gente ha sufrido, sus familias han sufrido. Por eso
el Señor nos dice que es bueno hacer la voluntad de Él. La obediencia a Dios es un mandato. Es el mandato más importante en la vida de todo creyente, de nosotros. La obediencia no sucede de manera espontánea. Esta se aprende y se ejerce mediante nuestras actitudes y nuestras acciones. En Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Se nos recuerda que incluso Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, lo cual no significa que aprendió como consecuencia de haber sido desobediente, ¿no? Para nada, él no fue desobediente. Lo que la Biblia nos dice es que en todo momento el Señor Jesús hizo la voluntad de su Padre Celestial y pagó el precio por ser obediente, al ir a la cruz, ¿sí? Por eso Él nos dice en Juan 6:38, porque yo he venido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Pero ¿qué es la obediencia? En sí el término obediencia, en el origen, en el latín, oboedientia, es la palabra oboedientia. Esta palabra está relacionada en el acto de obedecer, es decir, de respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Pero el significado bíblico de obediencia quiere decir aquellos deberes de los hombres que son supremos, como lo sería la obediencia a Dios, porque Él es el creador y los hombres dependen o dependemos de la voluntad de Él. El término obediencia desde el punto de vista bíblico debe de sentirse en el corazón, algo adentro de nosotros, dando un paso de fe y sentirlo como tal. Además debemos añadir que, como dice la Biblia, la obediencia también se debe a los padres, y a este sentido se le llama obediencia filial. En el hebreo ese término hace referencia a oír, escuchar y ser sumiso a las órdenes de su superior. Se considera una virtud y un deber que toda persona creyente debe de tener. La obediencia es, pues, algo que tiene que estar dentro de nuestro propio ser, sentirla como nuestro, y por lo tanto tener una relación de obligatoriedad. En ningún caso se debe de entender como una sumisión peyorativa, o como una ofensa, o como un menosprecio, no, sino como una virtud que realizamos, o sea, una obra de bien. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? La obediencia consiste en hacer lo que Dios diga, cuándo, cómo y con quién Él diga. No hay espacio para la pasividad en lo relacionado a la obediencia a nuestro Padre Celestial. Este nivel de compromiso requiere una decisión activa. La obediencia a Dios es una actitud que tenemos que aprender a aceptar. No es una cualidad que adquirimos de manera automática cuando nos convertimos en creyentes. En cuanto a cómo obedecer a Dios, el Señor Jesús nos proporcionó un ejemplo perfecto de sumisión al Padre. Él fue muy obediente al Padre. Por eso Él fue o es nuestro ejemplo perfecto. La obediencia a Dios, Él nos dice que la obediencia a Él nos bendice, ¿sí? En Gálatas 6, del 9 al 10, nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. ¿Sabía usted que la obediencia tiene un enemigo? Pues mire, la obediencia parcial es el enemigo de la obediencia, digamos de la obediencia total, ¿sí? Repito, la obediencia parcial es el peor enemigo de la obediencia. Si el Señor nos da instrucciones, es porque espera que hagamos lo que nos ha encomendado. Sin embargo, algunos creyentes solo le obedecen cuando les parece conveniente. Es bueno ir al templo, orar, leer la Biblia. Pero si participamos del pecado, solo le obedecemos parcialmente. Por ejemplo, el dar, el ayudar, el amarnos entre nosotros.
Si no lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios. ¿Sí? Es el peor enemigo, que es una obediencia parcial. Voy a mostrar el primer escenario que usó Dios para enseñar la obediencia. Y ese escenario lo podemos ver en Génesis, primer libro de la Biblia, que es el principio. Y es Génesis capítulo 2, desde el 15 al 17. Y lo voy a leer. Dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Qué nos dice acá? El huerto del Edén fue el primer escenario, el cual el Señor usó. ¿Para qué? Para enseñar obediencia. La importancia de hacer lo que Dios nos pide se aprecia en esta historia con Adán y Eva. Dios no solamente les habló de fe, de humildad, no, sino que les habló de obediencia. Les dio permiso de comer de todas las frutas de los árboles del huerto, ¿sí? Con excepción de una de ellas, la cual fue que al desobedecer entró el pecado al mundo. ¿Sí? Y ahí vienen las consecuencias. Por eso, todo ser humano ha fallado ante esa prueba, pues nuestra naturaleza nos impulsa a hacer lo que es de nuestro agrado. El Señor nos ha dado muchas bendiciones, pero cada vez nos pide que nos despojemos de aquello que no le gusta. Tratamos de encontrar excusas para no hacerlo. Hay ocasiones en que hasta las usamos para justificar nuestras propias rebeliones. Llegamos a creer que nuestras necesidades y circunstancias y sufrimientos son razones legítimas para desobedecer al Señor. Nos damos cuenta que nuestro Padre Celestial hace uso de todo lo que conviene a nuestra vida, para así cumplir los planes en nosotros. En ningún momento nos prometió que nos daría una vida fácil, libre de dolor y sufrimiento, pero sí nos asegura que bendice a todos los que le obedecen. Continúo. ¿Ustedes sabían que Jesucristo es nuestro modelo de la obediencia a Dios? Jesucristo es nuestro modelo de obediencia a Dios. Esto fue algo que Cristo mencionó al hablar con la mujer samaritana. En especial cuando le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Está en Juan 4:34. Es decir, que afirma que al obedecer a su Padre Celestial era lo que traía satisfacción a su vida. Eso es lo que nos trae satisfacción, hermanos. Obedecer a Dios. Él no buscaba aprobación de todas las multitudes que venían a escucharle, sino que su alma se sentía satisfecha al complacer al Padre Celestial. Qué hermoso es sentir ese gozo cuando se le está obedeciendo a Él. Es al obedecer a Dios que sentimos más gozo, pero en ocasiones creemos que es mejor hacer lo que es nuestro agrado. Puede que como consecuencia de nuestra obediencia seamos malinterpretados, tal vez perdamos nuestro empleo, o de pronto somos rechazados, perdemos nuestras familias, nuestros amigos, ¿sí? Sin embargo, si le obedecemos, disfrutaremos de sus bendiciones, todo lo que nos ha prometido, y sentiremos más bien la satisfacción de poder hacer la voluntad de Dios. Qué hermoso es estar haciendo la voluntad del Padre. Pero ¿cómo podemos entrar en esa obediencia a Dios? Porque nosotros llegamos a este mundo sin saber cómo obedecer a Dios. No lo sabemos. Pero somos los padres, o los padres son los encargados de dedicar o de invertir tiempo para enseñarle a nuestros hijos o a sus hijos, ¿sí?, el seguir las instrucciones del Señor. Y vamos a ver algunas claves
8 claves tengo para entrar en obediencia a Dios. Y la primera es decidir confiar en Dios, decidir confiar en Él. No podremos obedecer al Señor si no confiamos en Él. Obvio, si no lo conocemos, no confiamos en Él. Y menos vamos a poder obedecerle. Cada vez que nos sentimos tentados a desobedecerle en algún aspecto es debido a que no confiamos en sus promesas. Es por eso que debemos confiar de todo corazón en que Dios es quien dice ser y que hará todo lo que nos ha prometido. Miremos Jeremías 17:7, dice: bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Segunda clave: estar dispuestos a esperar en Dios en oración. En Hebreos 6:15 nos dice: y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Lo primero que debemos hacer para asegurarnos de que andamos en la voluntad de Dios es pedirle que nos muestre lo que desea hacer en nuestras vidas. Debemos dedicar tiempo a meditar en las Sagradas Escrituras, a buscar pasajes que nos muestren la voluntad de Dios y su dirección. Luego debemos esperar por sus instrucciones, de acuerdo a su tiempo, ¿sí? De acuerdo al tiempo en el que andamos, Él nos da instrucciones. O de acuerdo más bien al tiempo de Él, Él nos da instrucciones. Y nos guía, nos da dirección. Y aunque hay ocasiones en las que no comprenderemos lo que el Señor haga, Él sabe que conoce cada aspecto de nuestra vida y nos dará confianza. Nos dará esa confianza para poder esperar. Y esperar en oración. Tercera clave. La tercera clave es meditar en su palabra cada día. Quise buscar qué es meditar en el diccionario. Y meditar en la palabra meditar en el diccionario me dice que es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Es pensar y considerar un asunto con atención, ¿sí? No podemos vivir en desobediencia. Y tampoco podremos vivir en una obediencia si mantenemos nuestra Biblia cerrada, ¿sí? Recordemos que muchas veces, algunos estudios han hecho que se puede aprender por ósmosis. Quiere decir que mientras uno esté durmiendo, una grabación que uno deja va entrando en nuestra mente y llena nuestra mente de esa información. Esos son estudios que se han hecho, pero no es muy comprobado eso, ¿sí? Entonces sí debemos estar leyendo su palabra, estar meditando en su palabra, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Santiago 4:8, acércate a Dios y Dios se acercará a ti. ¿Y cómo es la manera de nosotros acercarnos? Leyendo su palabra, orando, meditando. Es la manera como nosotros podemos acercarnos a Dios. ¿Y cómo se acercará Él a nosotros? ¿Sí? Él se acerca a nosotros cuando nosotros leemos su palabra y la podemos entender ese mensaje que Él nos quiere decir, ¿sí? Allí, en las páginas de la Biblia, es donde podemos encontrar la respuesta para nuestras situaciones, esas situaciones que enfrentamos día a día. Cuando Josué necesitó dirección, el Señor le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, o en ella. Josué 1:8. Hoy contamos con la revelación escrita de Dios, y el Señor promete bendecir a los que le obedezcan. Cuarta clave: estar dispuestos a caminar aunque el camino no sea claro. Si nos negamos a seguir adelante porque deseamos esperar a saber lo que nos espera, nos perderemos de muchas de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros.
No podemos ver con anticipación lo que el Señor hará, pero nuestra responsabilidad es obedecerle con la seguridad de que nuestro futuro está en sus manos. Fue por fe que Abraham obedeció al llamado que Dios le hizo, aunque no sabía hacia dónde lo llevaba. En Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham cuando fue llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba este señor. Y es de esa manera que debemos andar con el Señor. No nos mostrará todo el camino, pues con cada paso que damos fortalece nuestra fe. El Señor es tremendo, el Señor es hermoso. Él nos da la fe, Él nos hace que esperemos, ¿sí? Esperemos en Él, porque el Señor es el que nos guía. Entonces debemos esperar, debemos estar dispuestos a caminar, aunque el camino no sea claro. Quinta clave, estar dispuestos a experimentar conflicto. Todos los que obedecen a Dios enfrentarán conflictos. La Biblia nos lo dice, ¿sí? Sentiremos discordia en nuestro interior cada vez que el Señor nos llame a hacer algo que no parece razonable. Desde nuestro punto de vista, muchas veces hacemos cosas que Dios nos dice que hagamos que no parece que eso sea así. ¿Mm? Y también sabemos que la obediencia puede traer como resultado que otros se alejen de nosotros, ¿sí? Y eso nos ha pasado a muchos, ¿sí? Que nos convertimos al Señor, el Señor nos toca nuestro corazón, le creemos a Él, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, le creemos a Él, empezamos a acudir a la iglesia, empezamos a escuchar su palabra, empezamos a leer la Biblia, y nuestra familia anda aterrorizada. ¿Qué le pasó? ¿Sí? ¿O a esta qué le pasó? Entonces, vamos a tener de pronto algunos inconvenientes. Algunos se van a alejar de nosotros, ¿sí? Pero son los conflictos que nosotros debemos soportar, ¿sí? Ellos no comprenden o no están de acuerdo con lo que el Señor nos ha dicho, ¿sí? En Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oh, gloria a Dios, porque el Señor es bueno. El Señor es muy bueno. Vamos para la clave número 6. Dejar las consecuencias en manos de Dios. Puede que sintamos dudas una vez que el Señor nos desafíe a obedecerle. Pero debemos recordar algo, que nuestro Dios tiene el poder para ayudarnos. Ante cualquier circunstancia que enfrentemos, Él está ahí con nosotros, dice la palabra de Dios, ¿sí? Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin de los tiempos. Entonces hay que obedecer, Él lo dice. Lo único que pide de nosotros es que lo obedezcamos solamente y observemos la manera en que su voluntad actúa en nuestra vida. Séptima clave. Aceptar la disciplina divina es en respuesta a nuestra desobediencia. Aceptar la disciplina divina en respuesta a nuestra desobediencia. El Proverbios 12:1 dice, el que ama la corrección ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión se embrutece. ¿Sí? El Señor nos corrige. Dice la palabra que Él quiere disciplina, Él quiere obediencia. ¿Sí? Dios disciplina a cada uno de sus hijos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo reaccionaremos ante su disciplina? Si le culpamos y nos resistimos a su disciplina, o demostramos que no hemos aprendido a ser obedientes. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Pero si tenemos un espíritu humilde y obediente, reconoceremos que la disciplina de Dios es muestra de amor y responderemos con gratitud.
Voy a mencionarles algo. El Antiguo Testamento, que es la ley, ¿sí?, enseña y nos muestra el pecado, ¿sí? Y cuando nos muestran el pecado, cuando la palabra de Dios nos habla y nos muestra el pecado, nosotros hacemos una parada. Decimos, uy, yo estoy en pecado. Nos mostró el pecado. ¿Y qué debo hacer yo? Detenerme. Viene el Evangelio, ¿sí? El Evangelio del Señor Jesús. Y Él lo que hace es hacerme reflexionar, ¿sí? Y lo que hace es perdonarme y llevarme hacia adelante, por el camino de Él. Su camino, a pesar de que es angosto, es muy suave de llevar. El camino ancho, que es el que persigue todo el mundo, ese es muy tranquilo, pero mire que su destino es de muerte, va para otro lado y no va para el cielo. Por eso debemos escoger el mejor camino. Por eso debemos aceptar la disciplina, la corrección del Señor. El Señor dice que, al que ama, disciplina, o al que ama, corrige. Octava clave. Es la obediencia a Dios trae bendición. El comportamiento sin una actitud de obediencia a Dios no tiene sentido. La obediencia interna es mejor, es mucho mejor que un acto externo de adoración. Y nos lo dice 1 Samuel 15:22, donde dice, entonces Samuel preguntó, ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en la palabra del Señor que sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. ¿Eso qué nos quiere decir? Que además la obediencia a Dios nos lleva a otras actitudes espirituales correctas. Hay otras razones importantes por las que debemos vivir en obediencia, ¿sí? ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para recibir bendiciones de parte de Él, para dar un buen testimonio a los incrédulos y también ser un ejemplo para otros cristianos. Muchas veces en la iglesia hay hermanos que a pesar que van a la iglesia, ¿sí?, tienen un testimonio tremendo, ¿sí?, dan un testimonio tremendo entre nosotros los cristianos, ¿sí? Y los que miran, los que están afuera y lo ven, dicen, ah, este man es aceptable a lo nuestro, ¿sí? Sí, pero dice que es cristiano y entonces aquí qué hace, es un mal testimonio. Entonces es cuando nosotros debemos pensar y obedecer a Dios. Nosotros no podemos amar al mundo, por eso debemos glorificarlo a Él. También la obediencia nos permite ser llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en condiciones de poder alcanzar a los no creyentes. Ojo con esto. Cuando estamos en condiciones de estar llenos del Espíritu Santo, estamos en esa condición de poder alcanzar a los que no son creyentes, para poder ser también un ejemplo a los que nos observan cómo vivimos, familia, amigos, ¿sí?, compañeros de trabajo, de estudio. A esos son a los que nosotros debemos mostrarle ese testimonio, ese buen testimonio, para que ellos se peguen a eso y dicen, uy, este es un personaje, quiero ser como este personaje, ¿sí? Y tal vez le preguntan, bueno, ¿usted qué? ¿Usted es cristiano? ¿Qué tipo de religión lleva? Porque yo lo admiro, ¿sí? Muchas veces llegan algunos y le dicen a uno eso. Y uno le dice, gloria a Dios porque Él está mostrando en mí su reflejo. Jesús dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Jesús es el Señor de su vida, debería hacer lo que le pide que haga, ¿sí? Si nosotros somos seguidores de Jesús, de Cristo, debemos hacer lo que Él quiere que hagamos. Mateo 7:13 y 14 nos dice que el camino que lleva a la salvación es angosto.
lo es porque está limitado por la voluntad de Dios, la ley y la palabra. Tenemos que afirmar a Cristo como Señor. En Romanos 10 nos dice y someternos a su señorío. Esto significa vivir una vida de obediencia. O sea, qué tremendo, porque nosotros debemos estar en obediencia a Dios. Y vamos concluyendo, vamos ya terminando este tiempo. Bendito Dios por esto que está haciendo. La importancia de la obediencia a Dios. Dios nos ha llamado a ser obedientes a su palabra. Podemos saber qué piensa acerca de las cosas porque Él nos lo ha dicho en su palabra. ¿Sí? La meta del ministerio debería ser formar un pueblo, o es más bien, formar un pueblo obediente. ¿Sí? Esa ha sido siempre la intención de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios ha querido y ha tratado de que la gente forme, o digamos los ministros, los sacerdotes del Antiguo Testamento, hacían era que todos se formaran, o sea, formar pueblo que fuera obediente a Dios. Pero eso casi no se consiguió porque las personas que enseñaban eran peor que los otros. Eso era terrible. Pero bueno, afortunadamente el Señor ya nos quitó eso, nos limpió, y Él es el que está al frente de nosotros, está guiándonos por el camino de Él. Él nos ha llamado a ser obedientes a su palabra. Es triste que cuando algunas personas se ven confrontadas con la verdad divina, que los convence de algo que no es correcto en sus vidas, ellos siguen en su camino de desobediencia. Eso es tremendo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que escuchan un sermón, ¿sí? Va a la iglesia y escucha el sermón acerca del perdón. Y hay alguien que esa persona conoce que necesita de su perdón, ¿sí? Pero usted procura borrar ese mensaje de su mente, ¿sí? Y continuar con una actitud de amargura y de negarse a perdonar. ¿Quién está sufriendo? ¿Solo el que no ha sido perdonado? No, sufre más tal vez el que no ha perdonado. ¿Mm? El Padre Nuestro nos enseña que debemos perdonar como Él nos ha perdonado. Entonces el perdón es una de las cosas que nosotros debemos ejercer más bien, estar haciendo, porque es la voluntad de Dios. Eso es obediencia. ¿Mm? Por eso el Señor dice, perdón, no, el Señor no es que nos diga, nosotros decimos, yo voy al templo, yo voy a la iglesia. ¿Acaso no es suficiente? En 1 Samuel 15:22 ya lo hablé, ya lo dije, que dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El ritual nunca puede ser reemplazado a la obediencia. ¿Sí? En 1 de Pedro 1:13 dice el apóstol dice, de ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Mm? Por eso nosotros debemos ser entendidos en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que leemos. En otras palabras, debemos estar seguros de que sus prioridades están en buen orden, como hijos obedientes, como las propiedades de cada uno. Debemos tener un orden de prioridades. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, dice el Señor. No iban en la manera que vivían antes de ser cristianos, sino que tienen que ser hijos obedientes. Jesús dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y Pablo dice al elogiar a los cristianos de Roma, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, lo dice en Romanos 16:19. El corazón de un pastor se alegra cuando se manifiesta la obediencia de los creyentes. Qué bueno es que el pastor José esté satisfecho de su rebaño, de las ovejas, ¿sí? De las personas que van allá, se congregan. Se va a sentir satisfecho porque es el guía espiritual de cada uno. Debemos comprometernos a obedecer la palabra de Dios. Si el Espíritu nos enseña que es la verdad,
debemos aplicarla, ¿sí? Cuando nos sentamos tocados o cuando usted se sienta tocado en su conciencia por la verdad, no diga, ¿cómo me hubiera gustado que hubiera venido tal persona, un familiar que tengan por ahí en mente, un amigo que tengan por ahí en mente? No, no lo digan así. Digan, gracias Señor porque tú me has hablado a mi vida. Esto que tú me acabas de decir es lo que lo voy a poner en, en obra. Voy a empezar a hacer tu voluntad, Señor. Debemos aplicar esos mensajes que escuchamos y que creemos que es para los demás. Primero debemos aplicarlo en nuestra vida. Porque cuando nosotros obedecemos a Cristo, crecemos espiritualmente. Y así se hace más útil o nos hacemos más útiles en las manos de Dios. Dios nos usa cuando nosotros somos obedientes. Y nos usa de una manera que muchas veces no lo creemos. Y voy a orar para terminar. Señor, hoy me doy cuenta de que he estado desobedeciendo, aunque no en todo, pero como tú dices, que si no hago las cosas de acuerdo a tu voluntad, estoy en desobediencia. Por eso te pido perdón y necesito que me ayudes a poder ser obediente y a continuar obedeciéndote en lo más que pueda. Señor, en tus manos coloco el hogar que me has dado, el trabajo que me has dado, la familia que me has dado, la congregación donde me has colocado. Igualmente bendice las finanzas de mi hogar, mi familia, mi iglesia, ¿sí? Las finanzas de la iglesia. Ayúdame a hacer testimonio a los demás para así poder que tú convenzas, ¿sí? A los que están cerca mío, para que te amen como yo te amo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites escuchar tu palabra y por inquietar nuestro corazón para ser obedientes a tu palabra y así estar en tu voluntad. Amén.